buenos días, un saludo fraterno de paz y bien. Bendiciones para todos. Hoy estaremos reflexionando sobre los cuatro evangelistas. Ellos aparecen en el Nuevo Testamento. Ellos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Escuchemos lo que ellos mismos nos van a narrar acerca de lo que han vivido al lado de Jesús o lo que han escrito acerca de él. Mi nombre es San Marcos. Desde mis primeros años como discípulo fui acompañante de San Pedro y como siempre escuchaba sus hermosos sermones que no eran sino recordar los hechos y las palabras de Jesús. De esa manera aprendí muy bien, aprendí a escribir acerca de todo lo que había oído y vivenciado. El Evangelio según San Marcos. Mi Evangelio es un relato de lo que el apóstol Pedro predicaba. Es el más corto de los 4 Evangelios, son 16 capítulos de narraciones vivas, llenas de detalles interesantes. Soy un testigo ocular que me he fijado en todos los detalles y lo recuerdo con agrado. Es un relato de lo que el apóstol Pedro presenció, así que es un relato de vida, de la vida, del ministerio y de la palabra de Jesucristo. Un relato desde su bautizo hasta su resurrección. Me despido con un versículo que quizás cada vez que lo escuchamos retumba en nuestros corazones. San Marcos 14:72. Y el gallo cantó por segunda vez, y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Hola, soy Mateo, hijo de Alfeo. Vivía en Cafarnaúm, en el lago de Galilea, llamado Leví por los evangelistas San Marcos y San Lucas. Cobrador de impuestos en Cafarnaúm, recaudaba las tasas que los judíos tenían que pagar a los romanos. Como todos los que se dedicaban a este oficio, era despreciado por el pueblo que nos consideraba cercanos a los opresores. Ya me había acostumbrado un poco a todo ese desprecio, a todas esas malas actitudes. Pero un día, estando en mi oficina, cuando estaba sentado, escuché una voz que me dijo mi nombre y me dijo solamente sígueme. Cuando me levanté, miré, lo seguí y me di cuenta que era nuestro Señor Jesús. Lo seguí para siempre y desde entonces mi vida nunca volvió a ser como la de antes. Como les mencionaba anteriormente, era un recaudador al servicio de Herodes, tetrarca de Judea. Éramos muy mal vistos por el pueblo, no gustaban de nosotros, nos trataban mal. Y un día Jesús se sentó con nosotros, fue muy criticado al verlo comer con los publicanos y los pecadores. A lo que Jesús un día le respondió: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús fue quien me dio el nombre de Mateo, que significa don del Señor. Antes de seguirle, mi nombre era Levi, o Levi de Alfeo, que quiere decir hijo de Alfeo. Soy uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesús. Después de la ascensión del Señor, prediqué por varios años en Judea y los países cercanos, hasta la dispersión de los apóstoles. Poco antes de esta separación, escribí mi evangelio, siendo el primero de los 4. Este evangelio lleva por nombre mi nombre y fue pensado en los cristianos de origen judío. Se enfatiza en que Jesús es el Mesías que cumple las promesas del Antiguo Testamento. Soy considerado el patrono de los banqueros y mi fiesta se celebra los 21 de septiembre. Lucas significa luminoso. Escribió el tercer evangelio y los hechos de los apóstoles. Describe la amabilidad de Cristo. Fue una persona comprensiva. Habla de las mujeres con gran estimación. Su evangelio es el de la oración, porque presenta a Jesús orando. Dice que el amor de Dios no tiene límites. Narra la infancia de Jesús. Es el patrono de los médicos, de los artistas
y de los solteros. Y su fecha se celebra el 18 de octubre. San Juan el Evangelista, a quien se distingue como el discípulo amado de Jesús y a quien a menudo le llamaban el divino, es decir, el teólogo, sobre todo entre los griegos y en Inglaterra. Era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador. Junto con su hermano Santiago se hallaba Juan, remendando las redes a la orilla del lago de Galilea. Cuando Jesús, que acababa de llamar a su servicio a Pedro y a Andrés, los llamó también a ellos para que fuesen sus apóstoles. El propio Jesucristo les puso a Juan y a Santiago el sobrenombre de Boanerges, o sea, hijos del trueno, Lucas 9:54. Aunque no está aclarado si lo hizo como una recomendación o bien a causa de la violencia de su temperamento. Se dice que San Juan era el más joven de los 12 apóstoles y que sobrevivió a todos los demás. Es el único de los apóstoles que no murió martirizado. En el Evangelio que escribió se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús estimaba. El Señor quiso que estuviese junto con Pedro y Santiago en el momento de su transfiguración, así como durante su agonía en el huerto de los olivos. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y las otras piadosas mujeres, y fue el que recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del Redentor. Mujer, he ahí a tu hijo, murmuró Jesús a su madre desde la cruz. He ahí a tu madre, le dijo a Juan, y desde aquel momento el discípulo la tomó como suya. El Señor nos llamó a todos, hermanos, y nos encomendó el amoroso cuidado de su propia madre. Pero entre todos los hijos adoptivos de la Virgen María, San Juan fue el primero. Tan solo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a María a su propia casa como una verdadera madre y honrarla, servirla y cuidarla en persona.